Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Vue 3 Profesional. Cuando estamos trabajando con Vue, uno de los puntos muy importantes a la hora de estructurar nuestro proyecto es saber desglosar bien en diferentes componentes toda la estructura para así evitar la duplicidad de nuestro código. Pero, ¿qué ocurre cuando tenemos diferentes componentes que entre sí repiten estructura? A la hora de escribir un código limpio, vamos a necesitar de nuevas herramientas para poder mejorar todo este aspecto. A lo largo de la clase de hoy vamos a estar hablando sobre layouts, slots y composables. Vamos a por ello. Es hora de hablar de la reutilización de código y también de una buena estructuración de nuestro contenido. Para ello vamos a desglosar las diferentes herramientas que vamos a estar viendo en dos bloques distintos. Bloques de mejora en la eficiencia y la reutilización de contenido declarativo y mejoras en la reutilización programática. La reutilización declarativa es aquella que va destinada a mejorar y a reutilizar de una forma mejor, más eficiente, todo el contenido que vamos a estar escribiendo dentro de nuestra etiqueta template. Por otro lado, la reusabilidad programática es aquella que va a estar enfocada principalmente a la mejora de la estructura de nuestra etiqueta script dentro de cada uno de nuestros componentes. Para poder ejemplificar cuál es la ventaja de utilizar las diferentes herramientas que vamos a estar viendo a lo largo de esta clase, lo primero que voy a hacer es crear un nuevo proyecto donde vamos a desglosar cada uno de los elementos que vamos a aprender. Para ello voy a crear un nuevo proyecto Vue Create y voy a llamarlo reusable, por ejemplo. Podremos llamarlo como quisiésemos. Vamos a crearlo a través del cliente de Vue, como venimos haciendo en las clases anteriores. Y para ello vamos a instalar una serie de paquetes por defecto, tal y como venimos trabajando a lo largo del curso. Esperamos a que se ejecute la instrucción y lo que vamos a estar instalando dentro de esta primera estructura va a ser principalmente, voy a marcarle una instalación manual y vamos a dejar Babel, vamos a marcar TypeScript, puesto que así puedo hacerlo tanto en JavaScript como TypeScript, y voy a marcar el router para que podamos ejemplificar mejor las acciones que vamos a estar realizando. Con esto es suficiente y dejamos toda la instalación por defecto. Esperamos a que se ejecute todo el contenido y una vez lo tengamos vamos a comenzar a trabajar nuestro proyecto. Vamos a ver que es muy probable que si habéis desarrollado anteriormente con Vue y no conocéis estas herramientas os hayáis encontrado en situaciones en las cuales estos elementos, estas acciones, estos patrones de trabajo, pues os van a resultar bastante conocidos. Seguro que los vais a reconocer, puesto que es muy común que esto ocurra. Y nosotros tenemos que ser capaces de aplicar estructuras que nos permitan mantener nuestro código lo más limpio posible. Esperamos a que acabe la instalación de todo el proyecto y continuamos. Muy bien, ya tenemos nuestro proyecto creado. Voy a entrar en la carpeta del mismo, que es Reusable, que lo acabamos de crear ahora mismo. Y una vez dentro de dicha carpeta vamos a estar trabajando la estructura. Vamos a ver todos esos puntos que estábamos comentando. cd Reusable. Lo había escrito mal. Ahí lo tenemos. Muy bien, y voy a desplegarlo por aquí para que podamos ver su estructura. Muy bien, voy a dejar levantado el servidor mientras vamos construyendo y supongamos que tenemos la siguiente situación. Estamos construyendo una página, por ejemplo, un desarrollo en Vue, y en dicho desarrollo, en nuestro router, pues vamos a tener, por ejemplo, n páginas. Vamos a ver un número de páginas X que vamos a tener en nuestro proyecto. Voy a limpiar esto para que nos quede más limpio. Tendríamos pues la página home, la página del índice, por ejemplo. Esto da igual, es simplemente para poder referirnos a todo ello. Vamos a tener por otro lado el About View, como hemos dicho.
nos lo traemos desde views about view, muy bien. Y tendríamos, por ejemplo, pues una tercera página o una cuarta página que podrían ser, por ejemplo, vamos a especificarlas por aquí. Podría ser una página que fuese pues services, servicios, y otra página que fuese contactos o contact, dentro de una estructura pues, más o menos estándar de contenido. Vamos a importar esos dos elementos que serían nuestro service view y nuestro contact view. Vamos a especificarlo por aquí también. Muy bien. Vamos a especificar que aquí en este about pues tendríamos el about view, aquí tendríamos el service view y en última instancia tendríamos el contact view que vamos a especificar por aquí. Muy bien. Los tenemos todos. Evidentemente ahora mismo tenemos dos vistas que no están existiendo, así que vamos a generarlas. En la carpeta de vistas voy a generar el service view .view, al cual de momento vamos a darle tan solo un texto en el template. Y en última instancia vamos a generar también nuestro archivo que se va a denominar contactview.view. Lo tenemos por aquí y lo mismo. Vamos a aquí indicar en lugar de esa información, pues indicamos contact. Ya tenemos la estructura de nuestro proyecto. Si acudimos a nuestro localhost, pues vamos a poder observar que tenemos la estructura de la página general, la página about, la página service y la página services, perdón, y la página contact. Muy bien, tenemos toda la estructura y ahora en este proyecto pues hemos empezado a realizar la construcción del mismo. Entonces hemos acudido, por ejemplo, a nuestra sección de app view. Vamos a eliminar este menú de aquí y vamos a comenzar a escribir nuestro contenido. Entonces vamos a empezar a definir nuestras vistas y comenzamos definiendo nuestra vista principal, la de home. Y vamos a colocar aquí nuestro script setup para hacerlo más limpio y que podamos verlo bien. Muy bien. Y ahora en nuestro contenido empezamos a maquetar la parte de la página referida a nuestra vista, a nuestro home. Entonces en este contenido pues comenzamos a definirla. Y entonces pues decidimos que vamos a tener pues una barra superior auxiliar que vamos a delegar a un componente. Supongamos que tenemos aquí dentro de nuestros componentes pues una barra auxiliar, auxbar.view, que se va a encargar de pintar una barra en la parte superior de nuestro contenido. La ubicamos por aquí. Y de momento yo voy a colocar textos, puesto que no nos da igual el contenido. Y podríamos tener también, por ejemplo, el menú. Podríamos tener un menú que vamos a colocar, por ejemplo, en la parte izquierda de nuestro contenido. Para hacer un menú de navegación en la parte izquierda. Pues vamos a llamarlo, por ejemplo, menú sidebar.view. Muy bien. Y le damos por aquí el contenido. Da igual el que sea, puesto que, como digo, no importa. El contenido es para ejemplificar el desarrollo. Aquí a este auxbar voy a cambiarle el nombre para que tenga doble palabra y respetemos la convención de nombres de nuestro view. Muy bien.
Tenemos el aux bar y tenemos el menú sidebar. Perfecto, este hello world no lo necesitamos para nada, podemos eliminarlo. Y ya tenemos pues un par de elementos que podríamos estar utilizando para la construcción de nuestro home. Ahora, en nuestro home, pues vamos a hacer la construcción. Entonces, pues decidimos que vamos a tener un div. Y a este div, pues por ejemplo, vamos a hacer que sea un contenedor general. Le damos la clase container. Y ahora en este container pues vamos a colocar un div que se va a encargar de posicionar la barra en la parte superior. Y en este div pues colocamos el componente que hemos llamado aux bar en este lugar. Muy bien. Ahora, después de colocar la aux bar en esta parte, pues decidimos que, por ejemplo, fuera de este div, pues ahora vamos a tener otra división que vamos a llamar main content, por ejemplo, en su clase. Y aquí vamos a hacer una división donde vamos a tener a la izquierda el menú y donde vamos a tener a la derecha el contenido principal de nuestra página, el contenido que vamos a tener en este lugar. Este sería el main content y a este podríamos llamarlo, por ejemplo, main content container. Muy bien. Y ahora aquí, en esta zona, en la de la izquierda, pues podríamos tener nuestro menú, que hemos denominado menú sidebar. Muy bien, hacemos las importaciones correspondientes, tanto del menú como de la aux bar. Ya los tenemos los dos importados. Aux bar es así. Muy bien. Y ya tenemos nuestra estructura. Perfecto. Tenemos entonces la estructura de nuestro desarrollo. Insisto, da igual cuál sería el formato, es simplemente para ejemplificar la reutilización. La reutilización, en este caso, declarativa. Estamos haciendo una declaración de nuestro contenido y estamos haciendo una estructura. En esta estructura, pues tenemos un div que estaríamos gestionando con Flex, por ejemplo, para posicionar los diferentes elementos, donde vamos a tener pues una barra auxiliar, donde tendríamos luego otra sección de nuestro código, donde vamos a colocar un menú, que va a ser el componente menú, y luego, en última instancia, tenemos ya la sección de nuestro contenido, donde aquí pondría pues el contenido que fuese, ¿no? My home content, por ejemplo. Muy bien. Tendríamos esta estructura. Y un hecho muy común es que una vez hemos definido la estructura, ahora nos vamos a venir a la sección de About, la página de About. Y resulta que en la sección de About, voy a limpiar esto un poquito, en la sección de About ahora resulta que yo quiero tener la misma estructura que tengo en mi home. Es decir, yo quiero tener la misma estructura que tengo aquí, con el div, con el outbar, con el aux bar, con el menu side, solo que el contenido que le voy a pintar dentro, en lugar del contenido de home, va a ser el contenido de about. Una práctica que suele ser común, o que me he encontrado repetidas veces, es la de hacer así. Ahora vengo y pues lo que hago es que me copio la misma estructura, pero aquí voy a colocar el contenido específico de about. Y ahora quiero hacer la página de servicios y hago lo mismo. Me vengo a la página de servicios y lo que hago es que pongo el mismo contenido, pero luego explicito la parte del contenido que me corresponde, ¿no? My service content, y en última instancia hago lo mismo con la parte de contactos. Es decir, en contactos haría lo mismo. Coloco la estructura y especifico cuál es su contenido en concreto, que lo diferencia del resto de vistas. Bien, como podemos observar, y es un patrón que es fácilmente reconocible, estamos haciendo duplicidad de código. Estamos repitiendo de forma constante a través de cada una de nuestras páginas la estructura de un contenido. En este caso, la estructura declarativa, la estructura de nuestro template. Tened en cuenta
que en este ejemplo tan solo tenemos 4 páginas, pero podríamos encontrarnos en una situación donde el desarrollo que estamos haciendo pues contiene un mayor número de páginas. O no solo eso, podemos encontrarnos que además el contenido que estamos repitiendo es mucho más grande, es mucho más denso, puesto que aquí tan solo estamos escribiendo el template, pero por norma general a este template está aplicando clases que también tendríamos que estar arrastrando de una vista a otra en nuestra etiqueta style para poder mantener el mismo aspecto en cada una de las páginas. Y esta es una práctica muy común. ¿Qué ocurre? A nosotros esto no nos interesa, evidentemente no queremos estar reescribiendo nuestro código. Si el día de mañana decidimos hacer una estructuración diferente de nuestro proyecto, vamos a tener que ir recorriendo una a una cada una de las vistas, en este caso, para modificar su estructuración, cuando el código es el mismo. Lo único que se diferencia es el contenido específico de cada una de estas secciones. ¿Soluciones que podríamos tener? Bueno, quizás la primera solución que se nos puede venir a la cabeza con las herramientas que ya conocemos sería acudir a nuestro app.view, que es el punto de carga, y aquí ubicar toda la estructura común de nuestro proyecto y dejar que el router view simplemente contenga las diferencias entre cada una de nuestras vistas. Si bien esta podría ser una solución válida para proyectos muy pequeñitos, no es la mejor opción cargar a nuestro app.view con estructuración de layout o de templating que vamos a estar aplicando a lo largo de nuestro proyecto. Además, es una solución que en la gran mayoría de casos no nos va a valer. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos suponiendo que todas las vistas están compartiendo exactamente la misma estructura, pero podríamos poner otro supuesto en el cual no todas las vistas tienen por qué contener el mismo layout, sino que tenemos un layout, por ejemplo, con el menú a la izquierda, la barra auxiliar arriba y el contenido en el centro. Pero luego podemos tener otro layout distinto, que es un layout para el administrador, que no tiene esas características. No tiene el menú, porque lo que tiene es otro componente diferente, o podemos tener un layout que muestra la información en tabla, podemos tener un layout que muestra la información dividida en 2 columnas, podríamos tener múltiples layouts y una gran cantidad de vistas estarían utilizando uno, otra gran cantidad de vistas estarían utilizando otro, y por tanto no nos sería interesante esta práctica, puesto que solo podríamos o estaríamos restringidos a utilizar un único layout para todo nuestro plantillado, para toda la construcción de nuestra aplicación. Se nos hace por tanto interesante disponer de alguna herramienta que nos permita modificar esta estructura del template para que podamos reutilizar toda la parte común en aquellas vistas que nos interese reutilizar, aquellas vistas que nos interese que usen esa parte. Pues para ello disponemos dentro de View de los layouts con sus correspondientes slots, que son la primera de las herramientas que vamos a estar viendo en esta clase. La herramienta que nos va a permitir mejorar la reutilización de nuestro código en la parte declarativa, en la parte de la estructuración del template. Vamos a ver cómo podríamos entonces refactorizar esta estructura para que, apoyándonos en los templatings, en los layouts y slots, podamos mejorar nuestro código y no estemos repitiendo la misma estructura una y otra vez. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Apliquemos entonces nuestro layout a nuestra estructura de proyecto. Para ello tenemos diferentes opciones a la hora de hacer la estructuración de carpetas. En mi caso, para no mantener una estructura de carpeta de componentes muy extensa, puesto que es normal, habitual en proyectos más largos que la carpeta de componentes, el directorio de componentes se nos haga demasiado extenso, lo que voy a hacer es generar un nuevo folder, el cual voy a denominar layouts. Y dentro de aquí voy a colocar los diferentes componentes que voy a estar utilizando para realizar estas estructuras. Muy bien, voy a generar un componente entonces y voy a llamarlo, por ejemplo, main layout, layout principal. Y va a ser un componente view, así que así lo definimos. Muy bien, como todos los componentes en view, pues vamos a estar definiendo una zona de template donde vamos a ubicar nuestro contenido. En este template lo que voy a hacer es generar o colocar
toda la estructura que estamos repitiendo en nuestras diferentes páginas. Esto también es aplicable a componentes. Vamos a repetir toda esa estructura. En este caso, pues es toda esta de aquí. Además, si esto tuviese estilos, pues también me traería los estilos al layout para tenerlo todo contenido en este elemento, en este template. De esta forma, él se va a encargar de ubicar todo el contenido. Tú vas a tener toda la estructura. Sin embargo, podemos observar que dentro de este template tenemos una zona donde vamos a tener el contenido específico de cada una de las vistas o de los componentes que vayan a estar utilizando este template. Y estas zonas no queremos que se repitan, sino que queremos que sea la vista la que, en este caso la vista del Home View, la que cumplimente esta información, que utilice toda esta estructura y que aquí dentro coloque su información correspondiente. Pues esto lo vamos a hacer a través de la etiqueta slot. Al colocar la etiqueta slot dentro de nuestro layout, lo que estamos indicando es que el contenido que se vaya a utilizar, ahora veremos cómo llamarlo, va a ubicarse en esta ubicación en concreto, en esta parte en concreto del layout. Así pues, ahora que tenemos esta estructura, vamos a ver cómo podemos utilizarla. Para ello vamos a acudir a cada una de nuestras vistas y vamos a aplicarle ese elemento. Muy bien, vamos a cerrar por aquí todo y vamos a dejarlo todo limpio para comenzar a trabajar. Tenemos entonces el Home View y hemos dicho que vamos a estar utilizando, antes de continuar, en el main, que no se nos olvide hacer las importaciones, si no, no nos va a funcionar. Muy bien, y vamos a importar el aux bar y vamos a importar también nuestro menú sidebar, puesto que si no, ahí está, tenemos la importación del aux bar y vamos a importar también nuestro sidebar. Ahí la tenemos, para que pueda tener la importación de ambos elementos que está utilizando, tanto menú sidebar como aux bar. Aux bar, así. Muy bien, ahora sí está detectando que estamos utilizando esos componentes. Muy bien, estamos entonces en nuestro home y ahora yo voy a eliminar todo esto, puesto que yo ahora, en lugar de explicitar toda esa estructura, lo que voy a hacer es hacer uso de ese layout que he generado previamente para poder utilizarlo dentro de mi estructura. Entonces lo que voy a hacer es, en primer lugar, importar este layout que hemos creado, este main layout. Vamos a importarlo, import main layout, ya lo tenemos por aquí y ahora vamos a usarlo. ¿Y cómo lo usamos? Pues muy sencillo, simplemente lo ubicamos como cualquier otro componente de los cuales ya hemos hecho uso a lo largo del curso, es decir, no tiene un comportamiento distinto a cualquier otro componente. Al explicitar main layout, lo que estamos haciendo es que estamos ubicando este componente y este componente está pintando todo su templating, al igual que ocurre de forma habitual con cualquier otro tipo de componente. La diferencia es que tenemos aquí una etiqueta slot y nosotros vamos a cumplimentar la información que debe aparecer en esta zona, en la zona de slot. Y como lo hacemos muy fácil, la información del slot va a ser la contenida dentro de la etiqueta. Así pues nosotros definimos la etiqueta main layout para utilizar dicho componente y ahora dentro de esa etiqueta pues escribimos lo que queramos. Pues aquí, por ejemplo, my home content. Esto, al hacer la composición dentro de View, lo que va a hacer es que va a pintar la estructura de main layout. Voy a colocarla por aquí para que la tengamos siempre presente. Y al colocar esa estructura, lo que nosotros explicitemos dentro de la etiqueta del componente va a aparecer en esta zona de aquí, en la zona del slot, y así se realiza la composición. De esta forma evitamos pues lo que estábamos haciendo antes, que era repetir el código. Ahora ya no necesitamos repetir el código, simplemente utilizamos nuestro main layout para utilizar toda esa estructura. Y ahora aquí pues colocaría dentro pues la información correspondiente. Para poder utilizarlo, el main layout, recordad siempre importarlo.
Vamos a importarlo por aquí, es el main layout view, perfecto. De esta forma haríamos lo mismo tanto en la sección de About como en la sección de Service y de Home para tener ya todas las vistas utilizando nuestro sistema de layout. De tal forma que derivamos a nuestro layout todo el contenido duplicado para tenerlo centralizado en un único componente. Si el día de mañana nosotros necesitamos modificar la estructura, venimos a nuestro layout, la modificamos y ya queda aplicado a lo largo de todo nuestro proyecto. Para que podamos verlo o para que podamos entender que está funcionando correctamente, pues podríamos cargar cualquiera de las diferentes secciones. Vamos a darle a nuestros componentes algo de contenido. Vamos a ubicarle por aquí AUXBAR. Aquí tenemos el menú. Perfecto. Entonces ahora nosotros podríamos acudir a nuestro proyecto y podríamos ver que tenemos toda la estructura correctamente aplicada. Pues es el AUXBAR, el menú y dentro aparece el My Home Content que hemos ubicado. Evidentemente esto a nivel estético no tiene ninguna aplicación, puesto que no hemos hecho el estilado, pero si hubiésemos hecho el estilado, pues podríamos tener la barra superior arriba, el menú a la izquierda y el My Home Content en el centro. De tal forma que todas las vistas estarían repitiendo esta estructura. Muy bien. Hemos visto entonces cómo podemos reutilizar de forma declarativa nuestro contenido. Sin embargo, en este formato de reutilización nos puede surgir una pregunta y es: ¿y si yo quiero hacer una plantilla, una estructura, en la cual mi contenido pues no tenga solo un espacio a cumplimentar, sino que tenga varios espacios a cumplimentar? Es decir, yo tengo aquí una sección main content, pero yo ahora podría tener, por ejemplo, otra sección, un div distinto, que sería, por ejemplo, pues la clase, vamos a llamarlo, pues aux content, con un contenido auxiliar que voy a cargar en una barra lateral o que voy a ubicar en otra parte del contenido o en cualquier otra zona de mi estructura. En definitiva, a mí me podría interesar tener diferentes slots para definir diferentes zonas de trabajo. Y cuando hago esto, la pregunta que me puede surgir es: ¿y ahora cómo hace Vue para poder asignar a cada zona lo que le corresponde? Es decir, si yo aquí en My Home Content pues estoy indicando este H1 dentro del main layout, ¿cómo sabe Vue a qué slot corresponde el contenido que acabo de escribir, el contenido que yo acabo de definir aquí? Muy bien. Para eso tenemos los slots nombrados, los named slots, es decir, slots a los cuales vamos a darle un nombre. Si esto ocurre, nosotros podríamos hacer la definición de diferentes nombres para cada uno de los slots. Y yo a este slot, por ejemplo, pues podría llamarlo aux. Si quisiese, a este otro slot podría darle otro nombre. Si no le doy ningún nombre, pues el contenido que ubique en el slot con este nombre irá aquí y el contenido sin nombrar irá a la zona sin nombrar. Por hacerlo de una forma más limpia o más legible, voy a darle nombre a ambos y aquí voy a darle el nombre main. De tal forma que ahora nuestro template, nuestro layout, tiene dos zonas de slots, pero una se llama aux y otra se llama main. Ahora, cuando estoy utilizando este layout, lo que puedo hacer es, dentro del mismo, voy a quitar esto de aquí, definir diferentes templates. Y aquí definimos una etiqueta template. Y a esta etiqueta template vamos a asignarle el vslot correspondiente. Para ello tenemos la directiva vslot. Y esta directiva, la directiva de vslot, nos va a permitir poder hacer la asignación a nuestro slot nombrado, es decir, a nuestro elemento que tiene el nombre correspondiente. Para ello, vamos a escribirlo bien, vslot, y vamos a indicarle cuál es el slot correspondiente. En este caso, pues vamos a escribir el contenido para el slot que se llama main, y luego vamos a tener otro template distinto que vamos a estar utilizando para el vslot, que se llama, en este caso, aux, lo hemos llamado. Muy bien, ahora colocaría dentro del main layout todo lo que ubiquemos dentro del vslot main, pues se ubicaría aquí, en esta zona de aquí.
Y todo lo que ubiquemos en el bslot aux, pues se ubicaría en esta otra zona de aquí. Es decir, yo ahora aquí podría tener, pues vamos a ponerle un H5, por ejemplo, main content, y luego aquí podríamos tener, pues, otra información distinta que sea, pues, por ejemplo, aux content. Y aquí ya estaríamos ubicando toda nuestra estructura. Y podemos observar que además toda esta estructura nos va a permitir luego que también se respeten todas las acciones programáticas, es decir, todo el scripting que nosotros desarrollemos para nuestro componente. De tal forma que la estructura nos va a quedar muy limpia. Como también, pues para cerrar esta parte, indicar que, como bien sabéis, en Vue tenemos diferentes shortcuts, diferentes atajos para definir ciertas directivas, como es el arroba para los eventos o como es el 2 puntos para el vbind. En el caso de los vslot también tenemos un atajo y este es el hashtag. Podremos definir, por ejemplo, a qué template corresponde cada uno de los elementos, simplemente ahorrándonos ese vslot y ubicando el almohadilla o hashtag y el nombre del template al cual vamos a asociar ese contenido. Y de esta forma ubicamos cada uno de los templates en su correspondiente ubicación. De esta forma vamos a poder vamos a poder reutilizar mucho mejor nuestro contenido, puesto que ya no vamos a tener que estar repitiendo constantemente cada una de las estructuras, sino que a cada una de ellas vamos a poder definirle cuál es el layout estático que la define y cumplimentar los huecos, llenar simplemente los huecos que ese layout nos deja, que son las partes en específico que nuestro contenido necesita rellenar. Muy importante destacar que cuando hacemos estas estructuras también nos puede surgir la siguiente pregunta. ¿Y qué ocurre si yo quiero, además, modificar el template que estoy utilizando de forma dinámica? Es decir, todos habremos visto aplicaciones en las cuales tenemos una estructura y estamos viendo datos y ahora decimos, bueno, yo ahora quiero ver estos datos en formato de tarjeta y pulsamos en el formato de tarjeta y se nos carga un layout con esa información en tarjetitas. O luego, por ejemplo, digo, no, ahora quiero verlo en formato de tabla y pulsamos en el icono de la tabla y se nos ve todo ese mismo contenido pero en formato de tabla. Pues eso es lo mismo que estamos aplicando nosotros aquí, pero modificando en cada uno de los elementos esta etiqueta de template que esta etiqueta de layout que estamos utilizando para que se modifique y se cambie en tiempo de ejecución. Todo esto lo estaremos viendo en clases posteriores, que es la carga de componentes dinámicos, que nos va a servir para muchas cosas con nuestro component is, que son estructuras que seguro también os resultan familiares. De momento ya hemos dado el primer paso en esta parte de la reutilización declarativa, en el cual estamos aplicando layouts estáticos y apoyándonos en sus slots para cumplimentar cada una de las secciones. Aquí podemos ver, simplemente para finalizar, pues que nos está funcionando correctamente y que nos está cargando los elementos en cada una de las secciones correspondientes. Ya sabemos entonces cómo podemos hacer una reutilización estática de la parte declarativa de nuestros componentes. Vamos a pasar ahora a la segunda parte, que es cómo podemos reutilizar los elementos programáticos, es decir, cómo podemos reutilizar nuestro código del script. Vamos ahora a aplicar la reutilización de nuestro código de forma programática. Acudimos a nuestro contenido y vamos a necesitar ahora otro supuesto distinto. Imaginad que estamos haciendo el scripting de cada uno de nuestros elementos y en dicho scripting tenemos diferentes funciones que nos encontramos que esas funciones las estamos utilizando en más de un componente distinto, ya sea una vista, un componente, cualquier otro elemento. Y nos encontramos que dicha función, como decía, pues se repite de forma constante en diferentes elementos de nuestro código. Supongamos, vamos a hacer el supuesto que suelo utilizar Vue en la documentación
que es el supuesto de tener una función que está traqueando la posición de nuestro ratón, porque nos resulta interesante saber en qué posición de la pantalla se encuentra el ratón, porque estamos haciendo una construcción, pues no sé, pues por ejemplo de un juego en navegador y necesitamos saber en qué posición está el ratón. Y estamos haciendo este componente de aquí y necesitamos leer dónde se encuentra dónde se encuentra el ratón en cada una de los elementos, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener en esta situación, pues vamos a hacer esta construcción de forma muy rápida. Hacemos la importación del unmounted, de la referencia y del onMounted para cuando sea desmontado el componente, y nos lo traemos todo esto desde View. La función da igual, yo voy a usar esta, pero podría ser cualquier otra. Esto es simplemente un ejemplo. Y ahora, dentro de esta función, pues podríamos tener nuestra constante x, donde va a ser una referencia, inicialmente 0. Podríamos tener una constante y para la posición y del ratón, cuya valor inicial va a ser 0 también. Y luego nosotros podríamos tener pues una función update, que lo que estaría haciendo sería actualizar la posición. Vamos a colocarlo bien, ahí está. Muy bien, esta función update pues estaría recibiendo el evento, y esta función pues bueno, pues haría pues que el xValue pues fuese el del evento pageX, y el eValue pues sería el del evento en la posición pageE. Esto da igual, simplemente es para tener un ejemplo. Tendríamos esta función y luego pues podríamos tener que onMounted, pues lo que estaríamos haciendo es el window at event listener, y estamos escuchando la posición del ratón, del mouse move, y cada vez que se mueve el ratón pues ejecutamos esa función que acabamos de crear, la función update que hemos definido. Y luego pues cuando se cierra, pues lo que hacemos es que dejamos de escuchar ese evento. Esto, como decía, da igual, es simplemente un ejemplo, utilizando en este caso pues los eventos de JavaScript. Lo hemos llamado mouse move, es mouse move, ahí está, y dejaríamos de ejecutar la función update cuando el componente es desmontado. Muy bien, podríamos tipar los datos en TypeScript para que este event nos quite ese error, eso da igual ahora mismo. Simplemente haríamos la construcción de nuestro código. Y esto nos es interesante porque así nuestra constante x y nuestra constante y van a mantener siempre el valor de la posición x y la posición y de nuestro ratón. Pero resulta que ahora estamos, como decía, por ejemplo, en el supuesto de que estamos haciendo un juego, y ahora resulta que nosotros en otro de los elementos de nuestro proyecto, por ejemplo en la vista de About, esta de aquí, pues también vamos a querer utilizarlo. También voy a utilizar alguna de las vistas que ya le hayamos aplicado el templating aquí. Por ejemplo, pues aquí pues yo querría también estar leyendo la información del ratón. Entonces pues tendría que volver una vez más a copiar el código en otra zona. De tal forma que una vez más estoy reescribiendo el mismo código en diferentes lugares. ¿Cómo puedo hacer para reutilizar toda esta parte del contenido? Es decir, ¿qué puedo hacer para que el contenido que escribo de forma programática, es decir, en la sección de script de mi contenido, no esté duplicado, sino que esté escrito una única vez? Pues para esto, para usar estas funciones y reutilizarlas, tenemos los composables. Los composables nos van a permitir escribir una única vez trozos, partes del código, funciones que vamos a estar utilizando en los diferentes scripts, y luego que los diferentes elementos, ya sean componentes, vistas o demás, que quieran utilizarlos, pues puedan acudir a ellos. Así que me creo una nueva carpeta y voy a llamarla composables. Y en composables pues voy a ubicar un composable que me voy a generar, que se va a llamar, pues nosotros por ejemplo vamos a llamarlo useMouse. Por norma general se le suele llamar con el use, al igual que hacemos cuando tenemos un hook. Dentro de esta zona entonces podría yo ya crear mi
useMouse. Tened en cuenta que este useMouse no es un componente, por lo tanto, su extensión tiene que ser .ts en el caso de TypeScript o .js en el caso de que estéis utilizando JavaScript. Ahora, una vez lo tenemos, pues vamos a cortar toda esa parte del código que estamos duplicando y nos la vamos a traer a nuestro useMouse. De tal forma que va a ser una función que va a tener todo ese contenido que teníamos repetido. Y simplemente lo que vamos a añadirle es que vamos a estar retornando, cuando esta función es llamada, va a estar retornando los valores X e Y, que son estas dos referencias que son las que vamos a querer que utilice el componente que está utilizando este composable. Para que todo funcione de forma correcta, tenemos que exportar nuestro contenido dentro de una función. Así que podríamos indicar aquí que vamos a exportar la función, vamos a llamarla useMouse, y esta función pues va a contener pues todo el código que hemos definido. Como veis, muy sencillo de utilizar el composable y muy útil. Lo ubicamos por aquí, ya lo tenemos dentro de nuestra función y listo. Ya tenemos la construcción de nuestro composable preparada. Tenemos una construcción que va a estar exportando unos datos que van a poder utilizar los diferentes componentes o vistas que quieran utilizar este composable. Ahora lo que nos quedaría es cómo podemos utilizar el composable que hemos generado. Es muy sencillo. Recordad, en el home teníamos ese código que hemos eliminado y ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo directamente desde nuestro composable. Para ello vamos a indicar que vamos a estar importándolo. Vamos a importar nuestro useMouse y nos lo vamos a estar trayendo desde la carpeta src, accedemos a composables y dentro de composables tenemos nuestro useMouse. Muy bien, pues ya lo tenemos por aquí. Esto podemos dejarlo así, podemos hacerlo así, como prefiráis. Muy bien, ya hemos traído nuestro useMouse y ahora ya podemos utilizarlo. ¿Cómo lo usamos? Igual que estaríamos usando un hook, es muy sencillo. Recordad que nuestro código, nuestro contenido, está utilizando en este caso, pues bueno, nos está retornando aquí en nuestro useMouse una variable X y una referencia X y una referencia Y. Así que si yo quiero usarlas, simplemente pues diría que me creo una constante, la voy a desestructurar, voy a traerme X por un lado e Y por el otro y simplemente le digo useMouse. Y ya está, no tengo que hacer nada más. Ya con esto ya tendría la información en X de lo que me está aportando mi composable y la información en Y de lo que mi composable me está aportando. Yo ahora, pues por ejemplo aquí la información auxiliar, pues podría decirle X position is y pues ponerle el X que tengo en mi código y Y position is y indicar el valor que tengo en mi elemento Y, porque podría utilizarlo sin ningún tipo de problema. De igual forma, en mi script podría estar haciendo uso de estos elementos para hacer las acciones que considerase necesarias. De esta forma, y una vez más, conseguimos reutilizar nuestro contenido. Ahora, si vengo a mi About View, si no recuerdo mal, a la Contact View creo que era. La tenemos por aquí. Eso es, pues ahora en la Contact View ya tampoco necesito repetir todo este código. Una vez más, simplemente importo mi useMouse, que me lo traigo de composables, y ya tengo la información lista para poder utilizarla. Una vez más, pues podría interesarme desestructurar la información que me trae el useMouse. Cerramos el script y listo. Hemos conseguido mejorar la reutilización de nuestro código de forma programática utilizando el contenido que tenemos en nuestro useMouse. Recordad que en mi caso estoy utilizando TypeScript, así que tendría que tipar el evento que estoy recepcionando para que no me arroje errores. En JavaScript no es necesario.
podemos ver aquí cómo nos está funcionando correctamente. Estamos reutilizando parte de nuestro contenido de forma programática, reutilizando funciones. Muy bien, pues gracias a los layouts con slots y a los composables vamos a poder mejorar la estructura de nuestro código, mejorando la reutilización tanto declarativa como programática de cada uno de los componentes que vayamos desarrollando en nuestro contenido. En las siguientes clases vamos a seguir avanzando dentro de este área de reutilización y también de mejora de cada uno de los componentes que tenemos. Y hemos dejado pendientes en esta clase el uso de los layouts dinámicos a través del component is, y también hemos dejado a una puerta abierta ya para poder continuar trabajando las diferentes mejoras que podemos aplicar dentro de Vue a nuestros componentes. Como por ejemplo podría ser el uso de, volveremos a la parte estética del contenido para desarrollar, en este caso, transiciones y elementos de animación que también provea Vue de forma nativa. Y continuaremos avanzando y dando pasos en este área para que sigamos desarrollando de una forma bien estructurada y también mejorando la parte estética, que la hemos dejado un poquito aparte en estas clases anteriores y que vamos a continuar trabajando a lo largo de las siguientes clases. Y ahora es tu turno. A programar.